hablando del Senado, juró Capitanich. Polémica jura, más allá que hay una causa dando vuelta de Fútbol para Todos que va a tener luz en muy breve tiempo, en primera instancia ya nos va a contar Martín de qué se trata exactamente, pero había un paralelismo, ¿no?, entre la jura de Capitanich en Buenos Aires y todo lo que pasaba en Chaco con este clan Sena, los asesinos de Cecilia, ¿no? Porque había que confirmar penas, había pedidos, por supuesto, de domiciliarias que no fueron concedidas, y había un contrapunto muy particular porque mientras Capitanich juraba en Buenos Aires, después de toda la conmoción que hubo en esta provincia con el caso Cecilia, la muerte tan cruel de esta mujer, el clan Sena se confirmaba todas sus condenas en la provincia chaqueña. Esto se confirmó cuando el jueves, viernes. Claro, el fin de semana anterior fue el veredicto del jurado popular. Esta semana que terminó lo que se empezó a discutir es la pena. La pena. Hubo audiencias claro, para ver cuál es el monto de la pena para los Todos condenados. quieren vivir como Sí, Alperovich, claro. ¿viste? O como Cristina. Miren el contrapunto de estas dos situaciones. El señor Sena en Chaco, hablando de una inocencia que no la creen ni ellos mismos, y Capitanich jurando en Buenos Aires, nuevo senador nacional, a 11 millones de pesos de dieta. A ver. También lo mismo, adherir a todo lo que escuché que expusieron mi defensa. También adhiero a toda la reserva en casación, apelando a su buen nombre, honor y trabajo, que es la de aplicar la Constitución sobre toda la cosa, y que no nos muevan de aquí, que este es el alojamiento más cercano a mis familiares, a mis amigos, a mis conocidos. No tengo otro familiar en otro lugar. Y lo único que me traen medianamente mis medicamentos, que no es todo lo que necesito, pero por lo menos me ayuda a mantener mi vida por ahora. Así que solicito eso. Trasladarme a cualquier otro lugar sería una pena de muerte. Y no se olviden que yo soy un inocente condenado. Eso es lo único que estoy tremendamente seguro, de que yo soy un inocente condenado. Bueno, la contracara. En la Argentina todos son inocentes. Los condenados no hay uno que sea responsable de nada. Son todos inocentes, son toda una justicia de cuarta. Pero la contradicción, porque vemos a Sena ahí discutiendo, a Capitanich, esa mano que no le dio, poniéndola y jurando en Buenos Aires, pero dos hombres de estrecho vínculo, ¿no? Claves, existió un Sena a partir de un Capitanich en la provincia de Chaco, Capitanich me parece, ¿no? no está vinculado ni acusado por el crimen de Cecilia Strozowski. Sí, durante el gobierno de Capitanich, los Sena, a través de sus cooperativas, recibieron más de 200 millones de pesos. De otros tiempos, ¿no? Claro, sí, estamos hablando de la última gestión de Capitanich, para lo que era proyectos sociales, viviendas y demás. De hecho, los Sena no solo tienen la condena por el crimen de Cecilia Strozowski, sino que hace pocas semanas fueron enviados a juicio oral y público por presunto lavado de dinero. Claro. Porque la justicia entiende, y de hecho están procesados por ese delito, entienden que parte de la plata que recibieron del gobierno de Chaco no terminaron en el fin social, sino que terminaron en sus bolsillos beneficio con propio, ¿no? propiedades, autos de alta gama, viajes al exterior, y por eso también van a ser juzgados. Hubo un intento, hubo una presentación de un legislador de La Libertad Avanza de frenar la jura de Capitanich. Sí, claro. También un poco jugando en espejo con las objeciones que tuvo la senadora electa por Río Negro, Lorena Villaverde, que está señalada por presuntos vínculos con el narcotráfico, y senadores de Fuerza Patria lo que hicieron es impugnarla. Este tema, de hecho, no pudo jurar. Juraron 23 senadores, pero el caso de ella fue a la Comisión de Asuntos Constitucionales. En el caso de Capitanich no prosperó esa objeción y sí pudo hacerlo. ¿La objeción de Capitanich viene por Sena o viene por Fútbol para Todos? Que esto sale la semana que viene. Viernes que viene se conoce el viene. veredicto, en donde la Fiscalía pidió una condena de 8 meses de prisión Claro, para Capitanich, el doble de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Si es condenado, no es que no pueda asumir o continuar en el Senado, porque eso debería quedar... Eso es primera instancia. Debería quedar firme. Pero qué cambio, ¿no? Porque Capitanich, que fue muy golpeado políticamente con el caso de los Sena, y la contradicción porque el mismo día y a la misma hora
Veíamos cómo Capitanich juraba en medio de esos aplausos y festejos de su propio TikTok, sus propias redes sociales, y Locena como en otro mundo, como es gente que apareció de no sé dónde, ¿no? En una declaración bastante poco feliz hace un tiempo, Capitanich dijo que el crimen de Cecilio Ostrowski había sido una operación de inteligencia, sí, porque él iba a ser uno de los candidatos a presidente de la Nación y que se buscaba bajar su... Muy buenos libretistas estos, Sena, porque un poder de imaginación, yo comprendo, encerrados. Miren la señora Acuña, la otra responsable del asesinato, son tres, ¿no? Sí. Del asesinato de Cecilia, la interpretación que hizo. Presten atención. He transitado mucho el camino de la defensa de los derechos humanos y creo que esto es realmente una vergüenza en todos los sentidos. Yo creo de que sí, obviamente, si alguien está de acuerdo con condenar a un inocente, es alguien que es tan morboso como lo que pasó con Cecilia. Tan morboso como lo que pasó con Cecilia. Increíble, qué ¿no? comparación. Pero horrible, qué comparación. Y además, qué poca capacidad esta gente para reconocer lo que pasó, ¿no? Porque hablan de derechos humanos. Me parece con un dato interesante. Qué cara dura. A Locena los condena ciudadanos chaqueños. Los condena un fue un jurado tribunal popular. Exactamente. Claro. Acá no hubo un tribunal de jueces que uno puede decir, bueno, estaban influenciados por un sector de la política, querían... 12 ciudadanos chaqueños elegidos por sorteo, con la intervención de las partes, que de manera unánime consideraron que Marcela Acuña, Emerenciano Sena y el hijo de ellos fueron los autores del crimen de Cecilia Ostrowski. Exactamente. Condenas también a otras personas por encubrimiento. Pero qué respetuoso, ¿no? Porque vos podés tener una defensa, esgrimir, vuelvo a repetir. Fue asesinada, fue quemada. Quemada, ¿no? pero de la peor forma, 8 horas, su cuerpo... Comparar por favor. esta situación que ellos están afrontando un juicio, un proceso legal, con abogados defensores, con un jurado popular, pero digo, con todas las de la ley, comparado con la situación de Cecilia, que no tuvo ninguna posibilidad de nada. Con la hipótesis de que la mataron porque iba a denunciar los negocios de Locena o porque no quería intervenir en el lavado, en los negocios que tenía, los negocios ilegales que tenía la familia Sena. Ese fue el móvil del crimen. Exacto. Esta gente explica algo, porque más allá de estos delirios de tanto de Emerenciano como de Marcela Acuña, ¿reconocen al lo que desapareció así repentinamente Cecilia? Lo que Emerenciano Sena y Marcela Acuña dicen es: nosotros no la matamos, ayudamos a nuestro hijo a... Eso tiene una estrategia, que es que si le daban esa calificación, la ley establece que si vos ayudás a un familiar directo a cometer por cuestión un crimen, de sangre, exactamente, no sos autor de ese crimen, de ese delito. Eso los hubiese exculpado. Ellos iban por ese lado. El tribunal dijo no, los tres estaban en la casa, los tres participaron del crimen, los tres son culpables. Ahora lo que resta es saber la pena. Entiendo que la única que tienen es prisión perpetua. Ahora van a discutir si van a alguna casa, porque esta gente que construyó tanto también, ¿no? Tal vez se quedan en alguna, o en, o en los penales. Hoy todos piden domiciliaria a la Argentina. Vamos a tener que ir, me parece, a cambiar este régimen. Ojo, porque si la cuestión es todo domiciliaria, y todos tienen problemas de salud, viste que él dice, me trae los remedios, ¿no? Todos tienen problemas de salud, todos son asmáticos, todos tienen alta presión. Bueno, qué sé yo, no se puede. Piden, no se puede. Pero no siempre se los dan, ¿eh? Pero lógico. A mí me parece que como un acusado siempre va a querer buscar salir de la cárcel. Está muy bien que las defensas... excepcional, Martín. Sí, es que de hecho, a ver, algunos ejemplos recientes. Lázaro Báez, Ricardo Jaime pidieron la prisión domiciliaria. Debido volver también. Debido lo pidió Lázaro todavía. A Lázaro se la rechazaron. Exactamente. Ricardo Jaime tiene más de 70 años, ex secretario de Transporte de la Nación, que está preso en la cárcel del Seiza, ya cumpliendo la condena por la tragedia de Once. Mira esto, ahora vemos esto. Pidió la prisión domiciliaria y se lo rechazaron. Pero vos después de ver a Perovich viviendo en Puerto Madero, decís, vamos a una domiciliaria. Báez, ¿dónde vivía? No vivía en una choza, vivía también... Vivía en el Calafate frente al lago argentino, en una casa. Miren los vínculos de Capitanich, porque Capitanich dirá esta foto, Dios mío, estoy con Sena en todos lados, pero estos son los aportes... Esto es lo que yo te decía antes de la cantidad de plata que año a año el gobierno de Capitanich le dio a Locena, a su cooperativa, a través de las cuales hacía programas de viviendas sociales, educativos, etcétera. Mismo esquema que la Tupac Amaru. Exactamente. Cooperativas utilizadas para hacer viviendas sociales
y se choreaban la guita o la Sí. usaban para hacer proselitismo. Te diría que mismo esquema que se debe repetir en muchas provincias del país, en algunas se conocen. Claro. Si no hubiese ocurrido el crimen de Cecilia Ostrowski, Estos seguían. nunca nos hubiésemos enterado de que No, existían estos los cenas. seguían. Bueno, parte de esta plata... Estaban desbordados igual, porque con esas escuelas que banderas Claro. rojas, ¿no? Ya ni la bandera argentina respetábamos, gente desquiciada y con aportes del Estado, bueno, lógico, ¿no? Parte de esta plata, la justicia entiende que no fueron a proyectos sociales, sino que terminaron en los SENA. Por eso fueron enviados a juicio oral y público por presunto lavado de dinero. Hoy parece no tanto dinero, pero inflación de por medio y actualizado, Obvio. viste que estos dineros... Claro. Igual en la casa el día que los allanaron, ¿te acordás que tenían mucha plata en efectivo, no? De hecho, cuando fue el crimen de Cecilia Ostrowski, que allanan la casa de los SENA, encuentran 6 millones de pesos en efectivo. Claro. Eso es lo que da inicio Cambio chico. a la causa por presunto lavado de dinero que Exacto. va a ir a juicio. ¿Qué decía, Ahora, señora? esto no sería, perdón, Sí. ya esta vinculación no sería motivo de impulsar la remoción del Senado por inhabilidad moral, que es algo político, Claro. no Eso fue lo que jurídico, planteó penal. la Libertad Avanza. Exactamente, la impugnación es política, no es penal. Claro. En el caso de Lorena Villaverde era lo mismo, lo que decían es no tiene una causa abierta en Argentina, pero bueno, Claro. es los antecedentes. Claro. Podría ser. Bueno. El caso de Lorena Villaverde lo va a considerar la Comisión de Exacto. Asuntos Constitucionales. El caso Bueno, de eso hay que Capitanich ya resolverlo juró. también, lo de esa senadora. ¿Tiene contacto con el narcotráfico o no los tiene? Porque la verdad que es todo, hay que ir más rápido, ¿no? Y no dar tanta vuelta porque hay muchos testimonios y hay mucha situación muy clara.